Sí, estoy, yo sí, yo estoy haciéndolo. Su momento, en nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Bueno, mis hermanos, estamos en Lucas capítulo 24, perdón, Lucas capítulo, la crucifixión y muerte. No, la del domingo, la resurrección, 24, del 1 al 11. Ay, no es Domingo de Estoy Ramos. concentrado en las 7 palabras. Es el texto del domingo. Lucas capítulo 24, del 1 al 11. Entonces, como siempre, Jairo es el que nos va a leer. Segundito. Segundo ya. ¿Un segundo de 24 Marte o qué? ¿Del 1 al qué? Al Al, 11. al 11. Bueno, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo al sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Muy bien. Bueno, ese es el texto que vamos a trabajar hoy para el domingo, la resurrección. Ya sabemos que es uno de los temas más alegres que tiene la iglesia cristiana y de verdad que nos anima mucho al saber de que Cristo resucitó. Vemos en el mundo muchas personas que han muerto y que muchas religiones tienen sus ídolos. Por ejemplo, Budas, Confucio, muchos profetas y gente que los toman como Dios. ¿Y dónde están las tumbas de ellos? En sus países. Pero ninguno puede decir, Buda resucitó, Confucio resucitó. No, el único que podemos mostrar que celebramos es la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y no solamente eso, sino que nos anuncia esto en el Antiguo Testamento, que Él iba a resucitar, que su cuerpo no se iba a quedar en el Seol. Entonces, vemos que el mundo puede hablar de muertos, puede hablar de que sacamos restos, pero que alguien que haya resucitado, eso es imposible. Pero en nuestro texto vemos que nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro profeta, nuestro sacerdote, resucitó. Y eso es un sello de ¿qué? De nuestra salvación. El sello de nuestra salvación. Porque si Él no hubiera resucitado,
¿Para qué estudiamos nosotros aquí la palabra de Dios? ¿Para qué nos preparamos nosotros a predicar qué? ¿A predicar qué? Nada. Hoy nos levantamos, preparamos clases, preparamos sermones, preparamos devocionales, porque hay un gozo en nuestro corazón. Cristo resucitó. Cristo resucitó, y si Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar si morimos. Porque si llega Jesús mañana, pasado mañana, si estamos vivos, pues no tenemos que morir. Vamos a tener que subir con Él al cielo. Entonces, miren la alegría que la iglesia celebra el domingo. El domingo es otro domingo, día de Pascua, día de alegría, día de gozo. Por eso, vamos ya contamos ahí, vamos a considerar en cuanto a la historia que acabamos de leer. Vamos a ver quiénes son los personajes de esta historia. Y hay algo importante que vemos aquí en el texto de Lucas, de capítulo 24, del 1 al 11. ¿Qué vemos aquí? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? A ver, ¿quiénes son los personajes de esta historia? A ver. Algunas mujeres. ¿Y quién más? Jesús. Pero es que no mienta Jesús. 2 varones. Pero ahí son los ángeles. Sí. Pues claro, no sé, ahí dice que 2 varones. No sé si, bueno. Si eran los ángeles. Sí. Pero es simpático. Aquí, por eso lo estamos diciendo, ¿quiénes son los personajes de esta historia? De lo que acabamos de leer. Y están que los 2 varones, están las mujeres. ¿Quién más? Bueno, Los podemos ahí discípulos. mencionar que las mujeres las podemos mencionar de pronto por nombres, María Magdalena, Juana y María, madre de Jacob, que nos dice en el 23. Hombres pecadores. Así es, sí. Ahí quedamos. ¿Sí o no? Como Esos son los personajes que tenemos ahí. los discípulos. Sí, los discípulos. Las mujeres que fueron a contar a los discípulos. Sí. Y bueno, si incluimos 12, Pedro específicamente entra. El calendario que tengo incluyó el versículo 12, pero el documento del estudio no incluyó el 12. Sí, no Pero discutí el 12. No. Por eso habla de 11, porque el 12 estaba ahí. Eso, el 12. Pedro estaba ahí en el 12. Muy bien. entonces lo incluimos. Póngalo, sí, póngalo. Está bien. Sí. Listo. No saquemos a Pedro, mano. Sí, No. él quien está chillando ahora porque que lo había sacado a él. Ay, Imagine María. Pedro. Y Charlie que no aparece. Pero Muy recuerden que ahí bien. no eran 12, recuerden que ahí no eran 12, ahí falta Judas, no eran sino 11. Todavía no habían elegido al reemplazo de Judas. Sí, señor. Claro, dice que los 11, y ahí en el 12 mientras Pedro, ya están los 11, sí. Los 11. Sí, porque Sí, señor. Lo que pasa es que no está diciendo los nombres de los discípulos, pero en el 12 mientras Pedro, ahí están los 11. Sí, señor. Sí, pues no, por eso no podemos decir Sí. que estaban los 12 discípulos, porque Sí, recordemos no. que ya Judas no estaba. Entonces los 11 Es- discípulos, cuando ellos mientan los 11, ahí está incluido Pedro. Muy bien. Bueno, ahora vamos para la segunda pregunta. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? la Lo que se puede piedra, tocar ahí. especies aromáticas. Eso. ¿Qué más? El sepulcro, Sepulcro. Bueno, ya dijimos la piedra. La La tierra. Bien. Los guardas, guardias. Lo-
Los lienzos también, pónganlos ahí. O lo ponemos en personajes. No, pero los lienzos sí entran Los ahí en las lienzos. cosas. Los Sí. lienzos. Las vestiduras. Manos. Muy bien. Listo. Entonces ya vemos los objetos que acabamos de notar, los que hay en nuestra historia. Ahora la tercera, ¿dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió la historia? ¿En dónde? Allá en el Gólgota. Pero ¿dónde? ¿Dónde? En el Golga lo mataron, pero ¿dónde cogieron el cuerpo de Jesús? ¿Quién lo llevó? Ya vemos que la historia, que lo En cogió el José de Arimatea. sepulcro. En el sepulcro. Sepulcro. En el sepulcro de José de Arimatea. No dice ahí, pero la historia nos cuenta así. En Jerusalén. Como afuera de Jerusalén. Porque recuerden que a Jesús lo sacaron fuera. Porque un profeta no puede morir fuera de Jerusalén. Entonces lo sacaron de la ciudad y ahí en el Gólgota, me imagino que lo llevaron al sepulcro de José. Y los discípulos estaban también fuera o... Bueno, no dice específicamente Estaban dónde estaban. escondidos. Sí. Estaban escondidos. O sea que Tavo era uno de ellos, porque está escondido. Bueno, listo. Cuarta. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurrió la historia? Pregunta difícil. En el tiempo de la Pascua. Muy bien. Recordemos que si vamos y leemos más atrás los contextos de los evangelios sinópticos, miramos siempre que cuentan que se acercaba el día de la Pascua, cuando Jesús fue a Jerusalén, que habían planeado tomarlo en esos días, pero ellos no querían por la revoltura que podría hacer la gente y todo esto. Entonces, pues, en el tiempo en que se celebraba la Pascua, eso estaba profetizado, ese sería el cordero que moriría en esa Pascua, en la cual se acabarían todos los rituales que venían del Antiguo Testamento. Oiga, es que es una profecía perfecta. Las cosas de Dios son perfectas. Mire, el cordero que iban a sacrificar, véalo ahí. Por eso Juan, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si vamos y leemos en Levíticos también lo que usted estaba diciendo ahora, había que sacarlo a las afueras del pueblo. Recuerden sí. cuando los dos corderos que echaban la suerte en uno, Eso. resultaba y todo, o sea, todo eso muestra que fue profecías que se cumplieron una tras otra, que eso tiene que darnos una confianza en la palabra de Dios inmensa, pues no hay forma de dudar, porque vemos como usted puede que un adivino le diga, mire, ahora se va a caer un avión y puede que le apunte y se caiga y mañana va a temblar y puede que tiemble, pero las profecías todas de Jesús, todas se cumplieron perfectamente, no hubo ningún error en ninguna. Entonces, es la veracidad de la palabra de Dios y de que esto es cierto, que la única que falta para cumplir también se va a cumplir a su debido tiempo, que es la segunda venida de Jesús. Oscar y yo ayer en nuestra clase juntos estuvimos hablando de eso, de la Pascua y el cumplimiento, pero más conectado con el jueves y el nuevo pacto. Y eso es más, como dijo Don Elkin,
profecía tras profecía cumpliéndose. Muy bonito. Qué bonito. Muy bien. Bueno, vamos para la cuarta pregunta. Quinta. Sí, la quinta. Y La quinta. pongo domingo de la Semana Santa. Sí, bueno. Muy bien. Muy de ¿Cuál es el mañana. problema? Sí, ¿cuál es el problema aquí? Según eso, ¿cuál es el problema? Es latente el problema que, pues, podían haber dos y hasta tres problemas, pero hay uno que es en el cual nos debemos centrar si vamos a enseñar. El cuerpo de Jesús no está, porque tal Es vez ver- podrían ir pensando en la piedra, pero encontraron la piedra removida. Y ellas habían estado allá, o los que habían estado y habían visto cómo han corrido la piedra. Tal vez uno pensaría si iba a ir a visitar, bueno, ¿y cómo vamos a hacer con la piedra? ¿Quién la va a correr? Pero en sí el problema ahora aquí era que no tenían muerto. O sea, no estaba el cuerpo, no había una evidencia de que Jesús estaba ahí todavía muerto, algo había sucedido. Y si vamos y miramos también cuando habla con los profetas después de esto, con los apóstoles después de esto, que va camino a Emaús, cómo les cuenta y le dice, ustedes no oyeron todo lo que estaba escrito y lo otro. Entonces aquí un problema que es latente y se mira como una bendición es que el cuerpo no estaba. Sí, Yo vea, diría que el versículo 11 nos menciona, nos dice que cuando las mujeres contaron lo que le había dicho los ángeles, mire que nos dice que ellos no creían porque parecían locura. Entonces yo creo que ese también sería un problema. Los apóstoles no creyeron en ese primer momento que Jesús no estuviera, y la evidencia que dieron los varones con vestiduras blancas, pues, que son los ángeles, ¿cierto? Que no creyeron que hubiera resucitado aún. muy bien. El punto es aquí, vamos a imaginarnos estas muchachas, a estas señoras yendo al sepulcro. ¿Qué tendrán en la mente? ¿Qué tenían en la mente? Organizar el cuerpo de Jesús, como dice ahí, ¿no? Organizar el cuerpo de Jesús. Y la piedra también, pero se van a encontrar también, como dice Don Elkin, allá que van a encontrar, que no hay un cuerpo. Y la pregunta, resucitar, pero se llevaron un tiempecito para pensar, recuerdo, ¿verdad? Que él dijo que iba a resucitar. Entonces, mire que hay varios problemas ahí, pero tenemos que centrar en uno. ¿Y cuál vamos a sacar de los tres? No hay el cuerpo, porque estamos hablando de la resurrección, ¿sí o no? Entonces, yo creo que en ese. ¿Cómo El sería? 5 lo confirma. ¿Qué sería ese tercero entonces? Ya vamos a poner el tercero. El problema es que no encontraban el cuerpo para organizarlo, porque ellas llevaban especies aromáticas. Ah, sí. Claro, el caso es que ya vean todo organizado. Es como cuando uno lleva ay, voy a llevar estos sándwiches, voy a llevar estas gaseosas, y no hay nadie. ¿A quién se los voy a dar? Sí, es cierto. El problema era ese. Es cierto, o sea, lo otro que Tabito dijo también es un problema, el de no estaban seguros, la seguridad. Pero el problema central es eso, por lo que Tony acaba de decir. O sea, ellas llevaban algo con que arreglar un cuerpo, pero y no tenemos el cuerpo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Es como si decimos, así ahora poniendo otro ejemplo así parecido al de Tony, si nos vamos para el río y decimos, vamos a hacer un sancocho en el río y vamos a llevar de qué hacerlo, el uno lleva la papa, la yuca, el otro la carne y todo, y llegamos allá y no hay olla. Ese es un problema, ¿qué vamos a hacer? Tenemos todo para hacer el sancocho, pero no tenemos la olla. Lo mismo sucedió con las mujeres en Jerusalén cuando fueron al sepulcro. Ellas sí tenían todo para arreglar el cuerpo de Jesús, pero que no hay cuerpo. Entonces, en sí ese sería el problema central que hay aquí, que no estaba el cuerpo de Jesús. Vuelvo y digo, no un problema de decir, y lo vamos a mirar ahora, más adelante, no sabemos cómo se soluciona, pero ese era el problema central de los problemas que eran ahí. No tenemos el cuerpo. Y eso les produjo mucho temor a ellas. Sí. Claro. Confusión. Ver los muertos es un problema, pero no verlos, ¿qué pasó aquí? ¿Sí o no? Claro. Entonces, cuando pensamos en nosotros y en nuestra gente a quien vamos a predicar, si enfocamos en esto, estamos enfocándonos en el temor de la gente y la confusión que tienen
o el pecado que se sienten. Ya vamos a predicar acerca de esas cosas. Bien. Yo Listo. pienso que, yo pienso que predicarle pues, esencialmente a todas las personas, porque todas las personas deben de conocer que hay una vida después de la muerte. Pero también en el mundo de hoy hay muchos saduceos que no creen en la resurrección de los muertos. Hay gente que dice que se muere, ahí se acaba todo. Hay otros que tienen la historia o la fantasía de que los cuerpos se quedarán aquí y nunca resucitarán. Y ese hecho de mostrar la evidencia de la resurrección de Jesús, si vamos y estudiamos 1 Corintios 15, vemos como la evidencia de todo, como él triunfó sobre la muerte y todo. Y esa es una evidencia de que lo que dice la palabra de Dios es verdad y lo que Jesús dijo, que resucitaríamos. Y en el postrer día nuestro cuerpo será levantado nuevamente. Así hoy día todavía hayan personas que han cremado las personas para echar las cenizas al mar o al aire para que Dios no las pueda volver a juntar, no. Esa es una evidencia clara de que hay una vida después de la muerte. La misma palabra de Dios dice que si morimos con Cristo, también con Él resucitaremos. Entonces, es un mensaje para todo el mundo, pero también dejárselo muy claro a aquellas personas que dicen que usted se muere y se acaba todo, o que no hay resurrección de los muertos, como decían los saduceos. Relacionado a eso, creo que hay otro problema, que las mujeres no recordaban las palabras de Jesús de antes. Eso es la fuente de su problema cuando ven Jesús que no está allí. No recordaban lo que había dicho, que iba a resucitar, y por eso El tenían 11 tanto dice, miedo. Y los y de hecho apóstoles también tampoco creían. los discípulos tampoco, porque en el 11 dice, más ellos les parecía locura. Sí, y no las creían. Entonces nadie recordaba las palabras de Jesús. Listo. Vamos por el 6. Hey, Bueno, ¿cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Aquí vamos a contar la historia con unas palabras corticas. A ver, esta historia, ¿cómo las podemos contar en pocas palabras? Como recuerda cuando nos enseñaban a hacer ¿cómo es que se llama? ¿Cómo Un se llama eso? resumen, un No, resumen. no, en Telecom, ¿recuerdan en Telecom? El Que telegrama. nos mandaban a hacer un telegrama. Está malo porque hay muchas palabras. Así, mucho te quiero. Así era, así era. Pocas palabras. A ver qué podemos hacer aquí. Sí, un telegrama. Pocas palabras que se cumplióse profecía. Jesús muerto por hombres pecadores. Resucita y no todo el mundo creía. Bien. A ver, Oscar, queremos escuchar su dulce voz. El problema es que yo nunca mandé un telegrama. Ah. Pero tiene WhatsApp, ¿cierto? Pero las palabras son completas. Hágale, pues. ¿Cómo podría colocarlo? Haga de cuenta que le va a contar esa historia a Yelmiris. ¿El maestro resucitó? Sí. Unas mujeres vieron la evidencia del cumplimiento de la palabra de Dios de la resurrección de Jesús y fueron y lo contaron a sus discípulos. Puede ser también. Sí. ¿Qué otra cosa podemos colocar ahí? En cortas palabras, o sea, contar la historia con sus palabras. ¿Y qué es lo que vamos a ver ahí? Que muchas veces ni viendo los milagros creemos, dudamos. Bien. Me gusta lo que dijeron los ángeles, como alguien, como para
no está aquí, sino que ha resucitado. Ahí está como algo sencillo. Ajá. ¿O por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ahí, Claro, palabras hermosas, hermano. Bonito. Ustedes se pueden imaginar en ese huerto, esas mujeres solas, dos hombres y una tumba abierta, ¿sí o no? Uno se le da miedito. ¿Cómo? ¿Qué pasa aquí? Claro. O sea, el personaje no está. Dos personas ahí que le dicen a uno, buenas noticias, ¿por qué buscáis al que ya resucitó? Es que es una profecía. Véanla ahí. Bonito. Muy bien. Ahora vamos para las 7. A ver, ¿se resuelve el problema o no? ¿Cómo? Sí y no. Cuente. Sí, porque hubo mucho testigo de que él ya no estaba ahí, que había resucitado. Y no, porque ni aun los apóstoles creyeron estas palabras. Muy bien. A ver qué otra nota tenemos ahí. ¿Qué podemos sacar también? ¿Se resuelve el problema o no? Claro que ¿Cómo el, se... Elkin, o sea, a los apóstoles les faltó fe en ese momento. el problema, si miramos el contexto, sí se resuelve. O sea, en el momento, no, pero vamos que las mujeres van y avisan a los apóstoles, y si vamos más adelante, las mujeres llegaron y los apóstoles estaban encerrados por miedo a lo que podía sucederle, tal vez porque ya habían perdido la confianza en ese rey que había dicho que iba a resucitar y nada. ¿Y qué pasa? Llega Jesús y se pone en medio de ellos y se pasa a vosotros. O sea, el problema sí se resuelve, porque si decimos que el problema no se resuelve fue porque el cuerpo de Cristo se quedó perdido. ¿Cuál era el problema? No estaba el cuerpo. ¿Se resolvió el problema? Sí se resolvió, porque Cristo apareció. Si el cuerpo de Cristo no hubiera aparecido, y si Cristo nos hubiera presentado a sus discípulos, y como dice allá en Corintios, en Hechos, a más de 500 personas para dar evidencia, para que no fueran a decir que fueron algo que se inventaron los apóstoles, esto y lo otro, entonces el problema sí se resuelve, pero tenemos que mirar el contexto amplio para mirar. Porque miren, Sí, pero, el problema central que estamos trabajando es que no estaba el cuerpo. Y el problema se solucionó, porque si no, entonces, ¿cómo vamos a enseñar y decir, tal vez íbamos a dar un sermón sobre la resurrección de los muertos, entonces vamos a esperar de aquí a 8 días o de aquí a 15 cuando Jesús dé la comisión a los apóstoles o cuando Él se le aparezca a ellos? No, tenemos que utilizar el contexto amplio para mostrar que el problema sí se solucionó. y Cristo se apareció a ellos y dio la evidencia de pero, que estaba. pero, Elkin, pero es que en este pasaje que estamos leyendo, ahí todavía no. Lógicamente más adelante sí, pero aquí en lo que corresponde a esta lectura no se solucionó del todo, porque todavía habían dudas. Entonces no todo el mundo creyó. Lo que usted dice es verdad, más adelante, pero aquí en el 24 hasta lo que leímos no se resuelve todo el problema. entonces, cuando preparamos este sermón, ¿debemos quedarnos ahí en el texto o ver más adelante? Ese es el punto, Zacarías, ese es el punto. Porque entonces yo preparo el sermón y el cuerpo de Jesús no está. ¿Y entonces qué? No, esperemos hasta aquí 8 días. No, el mensaje debe hacerse completo. Tengo que ir a mirar muchos problemas se resuelven en el contexto inmediato, pero muchos tenemos que ir a mirar en el contexto amplio. Porque ¿cómo me quedaría la enseñanza? Lo que está diciendo acá, lo que estoy tratando de decir. ¿Cómo me quedaría la enseñanza? Yo ir a enseñar sobre la resurrección de Jesús y llego este domingo hasta acá, la tumba está vacía. Bueno, entonces, de aquí a 8 días vamos a mirar a ver si Cristo sí resucitó o no. Hay que mostrar la evidencia completa en el sermón. Entonces, el problema sí se solucionó, porque Cristo se apareció en cuerpo a sus discípulos, y no solo a sus discípulos, sino que vamos y miramos, como le digo, en Hechos, a más de 500 personas, con evidencias palpables de que él había sido ese que había muerto en la cruz y que estaba. A ver, yo veo si me hago entender o yo no he entendido.
hasta el 11 no se había resuelto todo el problema. Entonces, ustedes como predicadores dicen, bueno, hasta aquí vemos que no se resuelve el problema porque aquí todavía hay duda, pero vamos a ver qué nos dice más adelante y vamos a ir a tal versículo, a tal capítulo de tal evangelio. Y vemos que aquí ya se resuelve porque Jesús se les aparece a ellos también. Pero hasta aquí, hasta el 11, no se había respuesto. Ya ustedes me dirán, sí, sí. Recuerden que anteriormente tuvimos un tema donde también ocurrió lo mismo, que no se, en ese texto no se resolvió el problema, que era más adelante, pero hasta ahí, hasta donde leímos, no se había resuelto todo el problema. Pues lo que yo pienso, ya ustedes me dirán. Hay dos cosas importantes que uno no puede caer en la incógnita, ¿sí? Por ejemplo, cuando se predica la ley solo, la ley solamente. ¿Qué pasa con la gente? A ver, ¿cómo queda la gente cuando se predica solamente la ley? Triste, Maluca. aburrida, ¿sí o no? ¿Qué pasa cuando la gente, cuando se predica Desesperada, solamente desesperada y el evangelio? angustiada, Y el evangelio. O sea, el la gente consuelo. sí, y que solamente se predica. Nosotros como él no hemos aprendido, es bueno que se predique la ley y el evangelio. Aquí, sí, como dice él, no se puede predicar solamente ahí que se quedó, como ahí se quedó. Pero aquí en la historia sí vemos que aquí el problema, pero tenemos que anunciar también la parte que más adelante. O sea, aquí en la Es lo que historia, yo les porque digo. el 11 nos dice, mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Los discípulos no las creían, pero ¿qué tal si los discípulos hubieran quedado ahí? Le damos gracias a Dios que Él se les manifestó. Y Ahí creo, podíamos colocar eso. Sí, o sea, es que lo que Jairo dice en sí es, o sea, pero nosotros como predicadores, como yo Zacarías, ¿hasta dónde voy a hacer el sermón? ¿Hasta acá? No, tengo que, si yo voy a utilizar ese texto para un sermón, yo tengo que presentar la solución del problema. Yo no puedo dejar el problema ahí porque entonces, ¿dónde está la esperanza? Lo que dice Tony. Entonces, hablaríamos de la ley, que el pago del pecado es la muerte. Sí, Cristo murió por nosotros y murió y fue sepultado. ¿Y qué le voy a decir a la gente? ¿Ya? ¿Sin esperanza? No, entonces, como nosotros estamos haciendo el sermón, tenemos que ir más allá para poder mirar la solución de ese problema, traer la solución de ese problema, importarla de un contexto amplio para poder hacer la enseñanza completa. Sí, hay una cosa y hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, cuando nosotros estamos enseñando la ley y el evangelio, y de pronto no nos dio el tiempo y nos quedamos solamente en la ley. Y hay que esperar dentro de 8 días para seguir con la ley. De pronto es mejor uno buscar el tiempo para buscar la ley y el evangelio. Que no nos quedemos solamente, bueno, entonces, solamente la ley. ¿Cómo sale el alumno? Aburrido, para 8 días. ¿Sí o no? Entonces mejor le damos también un poquitico del evangelio para que no se vaya muy aburrido. Sí, y es algo que nos ha pasado a nosotros. De hecho, como profesores nos hemos quedado tristes cuando no damos mucho evangelio y solamente dimos, se da varilla con la ley. Aquí este texto, mire, es uno de ellos. Por eso hay que mentar lo que Jesús hizo. ¿Qué tal si Jesús nos hubiera manifestado con esas dudas que ellos tenían? Sí, También sí. los alumnos hubieran quedado también con la duda, los alumnos de nosotros, ¿sí o no? ¿Cómo así? Y le dicen a la esposa, al hijo, no, ya le hemos aburrido esa clase, y es que uno es un pecador que tiene el infierno. Eso es lo que aprendió ¿no más sí o no? Por eso hay que entender las dos cosas. y cuando buscamos otros textos para apoyar, primero vemos lo que hay en, bueno, el Antiguo Testamento y el epístola para el día. Y ahí este domingo tenemos primero de Corintios 1 al 11, donde Pablo habla de todos los testigos que hubo, que apareció a eso. Entonces podemos usar eso para mostrar que sí apareció a Sí, todos ellos. Y vemos sí, que el hecho de que Jesús no estaba ahí en la tumba, eso ya no es problema. Eso mismo es la solución, que Jesús no estaba en la tumba. Entonces, el problema se convierte en la solución, que realmente no fue problema al principio. bien.
Entonces realmente el problema no era que Jesús no estuvo ahí, fue que las mujeres tenían miedo y estaban confundidas porque no recordaban las palabras de Jesús. Correcto. Pero se les dijo, ¿sí o no? Ujú. Se les dijo. Pensaban que fue problema, pero no fue problema. Bien, vamos al otro punto, a consolidar o a asegurar o fortalecer la historia. Esta historia vamos a fortalecerla, vamos a asegurar esta historia. Ya sabemos ya muchos puntos importantes para contar la historia. ¿De qué se trata esta historia? Se cumplió la profecía de la resurrección de Jesús. Bueno, sí. Recuerden que esta partecita es para ver si captamos la historia y si cómo se capta, entonces se hacen estas preguntas. Nos ¿De qué se describe trata lo esto? que sucedió Sí. después del día de reposo de la sepultura de Jesús, como las mujeres fueron y vieron el cumplimiento de las profecías y fueron y la contaron a sus discípulos también. Las buenas noticias no se pueden quedar escondidas. Muy Ahora sí, pregunta 2, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Aquí colocamos los 10 mandamientos. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Pecado contra el tercer mandamiento, primero que todo. Sí, Que dice que debemos correcto. escuchar y aprender de buena gana la palabra de Dios. Ellos en estos momentos estaban, no digamos que no eran creyentes, pero estaban dudando o no recordaron, no aprendieron bien lo que Jesús les había dicho. Entonces, ese puede Claro. ser uno de los mandamientos contra el tercer mandamiento. ¿Y cuántas veces nosotros no recordamos parte de la Biblia cuando tenemos un problema, sí o no? Ay, ¿verdad que la Biblia dice que la ira del hombre? Ah, pues madre, ¿verdad que dice Santiago? No, pero a la hora del amor de Dios, ah, ¿verdad? ¿Sí o no? O sea, es muchas cosas que nosotros hacemos, somos oidores, pero no hacedores de la palabra de Dios, muchas veces. Los discípulos escucharon el mensaje, ellos sabían que Jesús iba a resucitar, Dios les había dicho más de una vez. Y el día que pasó, mire lo que pasó, están locas, hombre, están borrachas estas muchachas. ¿Ah? ¿Quién les va a creer eso? ¿Quién ha resucitado? ¿Ah? Vea, pero ya les había dicho. Así somos muchas veces nosotros. Listo. Tercera, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Él conocía de la debilidad de los hombres y por eso, para acabar de confirmar su profecía, se les apareció. Yo diría que de pronto en las palabras de los ángeles, confirmando lo que él había dicho y demostrando que lo cumplió perfectamente. Mire que él dijo, vea, él y moriría y al tercer día resucitaría, y efectivamente lo hizo, y eso es una muestra de amor hacia nosotros. Ah, esas palabras. Sí, eso es muy buenas Es, palabras. Esas son muy buenas es palabras de los necesaria. ángeles. Buenas noticias. Ah, bueno, También sí. lo podemos ver en el cumplimiento de la profecía que resucitó a Jesús, porque Uh-huh. Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Acuérdense lo que estamos diciendo ahora. Si esto que hay aquí no es verdad, cerremos esto y vámonos.
pero las pruebas y el cumplimiento de las profecías nos muestran que Dios no hay ningún derecho. ¿Verdad? Entonces vemos el amor de Dios ahí. Dios cumplió la profecía, el Salmo 22, no dejarás mi alma en el Seol, ni que tu cuerpo vea corrupción. Y Él mostró el amor al cumplir esa profecía de Jesús para que recibiéramos eso usted y yo. Entonces veo el amor de Dios como Él cumplió las profecías, como resucitó a Jesús. Por eso Jesús dijo, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Sí, muy bien. También podemos ver de que podemos colocar que al estar la tumba, la piedra movida, no sale el cuerpo. Ahí también. Llegar ahí, no ver nada, no está el amor de Dios. ¿Qué significa eso? Que Jesús resucitó. Está aquí. También podríamos Bien. mencionar lo del Salmo 18, que habla de la piedra que fue rechazada por los hombres, ha venido a ser la piedra del ángulo, la cabeza del ángulo. Ahí vemos el cumplimiento de eso, que por su resurrección ya es coronado como la piedra del ángulo. Bien. No sé si cabe dentro del sermón, porque uno no puede incluir todos los detalles en un sermón, pero es algo para pensar. Y ya que hemos predicado algo de esa piedra del ángulo, como Jesús había dicho, ¿qué fue? En la parábola de los... Edificadores. sí. ¿De los qué? De los Los, segadores, algo así. los malvados arrendadores que mataron a los profetas y mataron al hijo. Hace algunas semanas se mencionó eso, entonces podría ser oportuno. Pero podría que no. Sí. Entonces, Muy bien. Vamos para la cuarta que dice, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? ¿Qué me enseña Dios a pedir creer. y hacer en esta historia? Creer las noticias. Claro. A ser más diligente en el Y estudio de su anunciar. palabra y que nos aumente la fe para no dudar de su palabra. A creer como estas mujeres que fueron y anunciaron. Y que nos fortalezca también, porque también como los discípulos muchos no van a creer. Para ustedes siempre hay personas que llegan para la Pascua que no están ahí todo el resto del año, pero solo llegan como algunos días Sí. al año. Siempre es así. Nosotros los llamamos cristianos de Semana Santa. Sí. Y de Así Navidad. los llamamos nosotros cristianos de Semana Santa. Y de Navidad. No, pero más de Semana Santa. Más de Semana Sí. Santa. Ajá. Yo he visto esto más en Semana Santa. Entonces definitivamente hay que pensar en ellos durante, bueno, escribiendo el sermón. Muy bien. ¿Cuál sería una buena situación para compartir este mensaje? En todo momento, no simplemente en este momento que nos recuerda la muerte y la resurrección de Jesús. En todo momento es un momento apropiado para hacerlo. Sí, de pronto muchas veces, sí, en todo momento, de pronto
¿dónde vamos a utilizar? Por ejemplo, ¿dónde utilizo yo más esto? Cuando, por ejemplo, hay un anciano que está muriendo o alguien que está muriendo. Mira las promesas que nos da Dios, que Él resucitó. Y si Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Sí, uno lo puede, y es una ocasión bonita cuando nos toca ir a visitar gente que está moribunda, está muriendo. Es una situación donde muchas veces yo utilizo las promesas de resurrección de Cristo, que iba a resucitar. Sí, es cierto, hay que predicarlo en todo tiempo, pero miremos desde el punto, como está diciendo Tony, un tiempo específico en el que uno puede predicar esto es cuando vemos personas tristes por los seres queridos que han muerto y eso causa dolor y tristeza, pero mirar la profecía, cómo Él ya está con Cristo, Él resucitó. Ahora nosotros orémosle a Dios para que nos mantenga firmes en la fe, para que cuando muramos también podamos estar con Él. Porque es cierto que la muerte causa dolor y si vamos allá a Primera Tesalonicenses 4, cuando Pablo habla de la segunda venida de Jesús, que nosotros no los precederemos y los que estemos vivos iremos con Él, Él termina diciendo que nos animemos los unos a los otros con esto. Entonces, esto sería un motivo cuando vemos, como dice Tony, las personas que están muriendo o aquellos que aún todavía están muy tristes por la muerte de su esposo, cuando es un ser querido, de su papá o de su hijo, es cierto que hay tristeza física, pero debemos sentir una alegría inmensa porque ya Él tiene segura la vida eterna. Ahora nosotros, orarle a Dios para que nos conserve en este camino, para que cuando muramos también alcancemos esa promesa. Ese sería un buen tiempo, cuando vemos gente, porque esta promesa es para creyentes, esto no es para incrédulos. Yo no puedo ir a decirle a un incrédulo que no, confíe en que usted, ya Él está en los cielos, esto y lo otro, porque Cristo resucitó, Él resucitó y está con Él, no. Pero a los creyentes sí, miremos que la duda que existió aquí no fue entre incrédulos, fue entre creyentes, las mujeres que fueron a arreglar el cuerpo de Jesús porque confiaban y creían en Él y los discípulos de Él. Y si vemos las primeras evidencias que dio, las primeras muestras que dio de eso, se lo dio a los creyentes. Entonces, un tiempo bueno es cuando veamos hermanos en la fe, que es cierto que vamos a sentir tristeza porque los seres queridos se nos van, nos volvemos a ver por un tiempo, pero los volveremos a ver allá en la tierra. El mismo Jesús le dijo a los discípulos, yo me voy por un tiempo, pero volveré por ustedes para que donde yo estoy, estén ustedes también. No me verán por un tiempo, pero después me verán. Entonces ese es un motivo bueno, es un momento bueno para enseñar esta parte. En línea con lo que dijo Oscar en todo momento, creo que viendo qué tan importante es la resurrección, debemos ver si a veces nos enfocamos mucho en la crucifixión, que no hay ningún problema con hablar de la crucifixión, pero olvidarnos de hablar en cada momento, en cada domingo, en cada sermón de la resurrección. Puede ser bueno analizar si estamos predicando siempre la resurrección. Y como cada domingo es una pequeña celebración de la Pascua, como los cristianos cambiaron el día de celebrar a domingo, por eso es como en cada momento, cada domingo debemos acordarlo. Además que esas otras oportunidades muy buenas también. Muy bien. En la predicación. Sí, muy bien. Todo eso nos sirve. Bueno, aquí cerramos. Tenemos nuestro tallercito para hacer el sermón o estos estudios para contar la historia a los grupos. La idea para captar fue la que coloqué ahora acerca de los muertos, que muchas iglesias tienen sus ídolos, tienen sus dioses, Budas, Confucio, Mahoma, y ellos están muertos y las tumbas de ellos están allá y hacen cultos allá y sus huesos están ahí, pero nosotros
la tumba de Jesús resucitó. Allá no hay ninguno huesos. Jesús resucitó y por eso le damos gracias a Dios de que Él está vivo, no está en una tumba. Oiga, qué logística, hermano, una hora completica. Sí, perfecto. Bueno, para entre 8 días, ¿quién desea guiar el estudio? El texto será Juan 20, 19 al 31. Hágale, yo lo hago. Vuelvo y lo hago yo, ¿o qué? ¿O quién lo quiere hacer? Tony, A la voz de entonces. 1, a la voz de 2, a la voz de 3 me quito. Jairo. Listo, hágale pues. Ah, Jairo, no, pero Sí. ya escribí Hágale, Ton. pero yo dije que a la voz de 3 me quitaba y llevaba 2. Sí, muy bien. No, Guiado por Jairo. yo estaba diciendo hace rato, pero tenía cerrado el micrófono. Ay, María, hermano. Usted ganó, mijo. Ganó. No. Hágale pues. Bueno, vamos a pedirnos con oración. ¿O qué falta? No, ya. Bueno, Oscar, nos vas a despedir con la oración. Claro que sí, hermano. Es un privilegio. En el nombre del Hágale, Padre, pues. del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, gracias por esta palabra, por esta enseñanza de la resurrección. Te pedimos por los hermanos presentes y también por los ausentes. Te pedimos por el resto de esta semana y por todas nuestras actividades. Bendícenos y acompáñanos. Todo esto te lo pedimos por Cristo Señor nuestro. Amén. 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 Muy bien. Bueno, despidámonos. Bueno, bendiciones para todos y muchas gracias. Listo, me Jairo. Chao, nos vemos. Gustavo, no te hagas el Nos loco con el vemos. pescado, que aquí somos como 4. Gustavo no, Charlie. Okay. ¿Cómo? Feliz noche, feliz Estamos tarde. esperando el pescado. Bueno, mi gente, No descansa como a escuchar Dios bien. bendiga. Hasta luego, Dios los bendiga, chao. Bueno, feliz Bueno. Un Semana abrazo. Santa. Bueno, chao.